llegamos al epicentro, a este lugar, en medio de las montañas del Chocó, donde comenzó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia. San José del Palmar, un municipio de unos 6.000 habitantes que 3 días después del sismo seguía prácticamente aislado del resto del país. Más de 40 derrumbes bloquearon sus vías de acceso y dejaron a comunidades enteras dependiendo de la llegada de ayuda por aire. Hasta aquí llegó un equipo de Noticias Caracol, nuestro canal aliado, en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para mostrar por primera vez cómo quedó el lugar donde se originó este terremoto. La corresponsal de Chocó, Andrea Estrella, mostró la realidad de este lugar. Desde el aire se alcanza a dimensionar una parte de la emergencia, pero en tierra las historias tienen otro peso. Casas destruidas, familias que no han podido dormir tranquilas, servicios básicos interrumpidos y una población que, además de enfrentar los daños, teme quedar completamente desabastecida. No hay palabras, la verdad. Mi casa quedó destruida, la tierra parecía que se iba a abrir, todo se movía, las casas se unían y se separaban, el negocio que administro quedó destruido, pérdidas incontables. Luzali Castillo recuerda el momento exacto en que sintió que la tierra parecía abrirse. Gritaba para proteger a sus sobrinas, intentaba ponerlas a salvo, mientras las casas se movían y el suelo parecía perder estabilidad. 3 días después, todavía con lágrimas, cuenta que lo perdió todo. La casa de Adriana Escobar también quedó en muy mal estado. Puede ver, mire las afectaciones que tiene la casa, mire esta otra, no hemos podido dormir tranquilamente, hemos tenido más de 40 réplicas, anoche se sintió una dura. Y el miedo no terminó cuando terminó el primer movimiento. Las réplicas siguen sintiéndose sobre el mismo territorio. Para quienes tienen sus casas averiadas, cada nuevo movimiento significa preguntarse si la estructura resistirá. Pero aquí hay otro problema: llegar. 19 veredas quedaron aisladas, más de 300 familias resultaron afectadas. Las vías permanecen bloqueadas por derrumbes y el municipio enfrenta interrupciones en servicios esenciales. Tenemos agua, no tenemos luz, la señal pues está demasiado intermitente y pues al no tener vía de acceso pues en poco tiempo nos vamos a quedar sin abastecimiento completamente. Entonces que nos escuchen, porque San José del Palmar también es Chocó, también es Colombia. La señal telefónica también es intermitente. Mientras las autoridades intentan abrir nuevamente los caminos, los habitantes hacen un llamado para que la emergencia de San José del Palmar no quede escondida detrás de las imágenes de las grandes ciudades. La respuesta comenzó a llegar por aire. Los primeros equipos llevaron atención médica y ayudas para las familias damnificadas. Hacer un diagnóstico, hacer un triaje inicial de cuál es la magnitud, la afectación, y con eso promover evacuación y atención primaria médico-quirúrgica. Y mientras se realiza el diagnóstico de las estructuras, también comenzó el ingreso de maquinaria para remover los derrumbes que mantienen incomunicado al municipio. Más de 20 puntos de la vía comenzaron a ser intervenidos para intentar recuperar el acceso terrestre. Pero detrás de las cifras y de los derrumbes hay una pregunta que se repite: ¿cómo se reconstruye después de perderlo todo? Y esa pregunta también la está haciendo Yuri Copete, modelo y actriz chocuana. Aunque hoy está a miles de kilómetros, en México el terremoto también llegó hasta allá. Yo me despierto y veo mi celular y muchos mensajes de muchos conocidos, amigos. Yuri, ¿cómo está tu familia? Amor, ¿cómo está tu familia? Tu familia, tu familia. Mi hermana me había escrito Yuri, mi mami me había escrito Yuri. O sea, yo entré en pánico, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Yuri lleva 4 meses trabajando como modelo en México. Su mañana comenzó como una avalancha de mensajes: amigos, familiares, personas preguntándole por sus padres, por sus hermanos, por los suyos, hasta que llegó el mensaje que confirmó su peor temor. Yuri buscó entonces una respuesta. Preguntó por su papá, preguntó por su familia, hasta que su hermana le confirmó lo que jamás imaginó escuchar a miles de kilómetros de distancia: su casa había colapsado. Cuando yo entro al grupo familiar, veo que mi hermana había enviado un video de cómo había quedado mi casa. O sea, yo entré en pánico, yo dije, me acordé de mi papá y yo, ¿y cómo está Benito? Mi hermana alcanzó a responder, ya viene. Como él trabaja en la mañana, yo dije, bueno, estaba afuera. Yuri no estaba en Colombia, no podía llegar hasta su barco, no podía caminar entre los escombros.
no podía ayudar a sacar lo que quedaba de su casa. Solo podía mirar las imágenes que llegaban a su teléfono desde el otro lado del continente y recordar que esa no era la primera vez que su familia enfrentaba una tragedia. Sufrimos también un incendio hace 13 años, eso fue en el 2013. Se quemaron 6 casas, dentro de esas 6 casas se quemó la mía. Afortunadamente, solo 2 casas pudimos volver a construir. Han pasado 13 años, Pilar, y las otras 4 casas no pudieron volver a construir nunca, porque las ayudas no llegan. En 2013, un incendio destruyó 6 viviendas en su barrio, Medrano, en Quibdó. Una de ellas era la de Yuri. 13 años después, algunas de esas casas todavía no habían podido ser reconstruidas. Y ahora, otra vez, una tragedia vuelve a dejarla sin hogar. Pero esta vez no está sola, porque su historia se suma a la de cientos de familias que hoy necesitan volver a levantar sus casas y recuperar algo tan básico como tener agua, energía y conexión. ¿Qué necesita el Chocó para recuperarse? Medicina, materiales de construcción para volver a reconstruir sus casitas y tener servicios básicos es lo mínimo, energía, internet. Ese es el llamado que hace Yuri desde México, no solamente por ella, por su familia, por sus vecinos, por su barrio y por un departamento que durante años ha enfrentado emergencias, dificultades de acceso y una profunda desigualdad. Y mientras desde lejos Yuri espera noticias de los suyos, en San José del Palmar la vida intenta continuar. Las ayudas comenzaron a llegar, los equipos médicos realizan las primeras valoraciones, la maquinaria trabaja para despejar los caminos y las autoridades entregan kits de hábitat para quienes ya no pueden regresar a sus viviendas. Pero la emergencia apenas comienza, porque recuperar una carretera puede tomar días, reconstruir una casa puede tomar meses y recuperar la tranquilidad de una familia puede tomar mucho más. La historia de Yuri es también la historia de un departamento que hoy enfrenta una emergencia que va mucho más allá de las viviendas destruidas. El terremoto de magnitud 7.4 golpeó a Chocó a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, pero sus efectos se extendieron por buena parte del territorio. El aislamiento no se limita al epicentro. En comunidades rurales como la Italia, donde viven cerca de 3.000 personas, la falta de señal telefónica dificultó incluso conocer el estado de sus habitantes. En el Bajo San Juan, comunidades indígenas como Chachajo también resultaron afectadas y por su ubicación, la verificación de los daños depende en buena parte del transporte fluvial. En Quibdó, la capital, también aumentó la presión sobre un sistema de salud que ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Los heridos más graves deben ser atendidos o trasladados hacia centros con mayor capacidad, mientras los hospitales reciben el impacto de una emergencia que llegó a un departamento con grandes dificultades de acceso. El balance preliminar de la Gobernación del Chocó con corte al 11 de agosto reportaba 14 personas fallecidas, 138 lesionadas, 5 desaparecidas y 2.791 afectaciones materiales. Pero las cifras continúan cambiando mientras los equipos avanzan por un territorio donde llegar hasta las comunidades afectadas puede ser, en sí mismo, una de las mayores dificultades. Porque el terremoto duró segundos, pero en Chocó las dificultades para llegar, comunicarse, acceder al agua, recibir atención médica y conectar a sus comunidades con el resto del país llevan mucho más tiempo. Y ahora, después del terremoto, todas esas heridas quedaron todavía más expuestas. El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en buena parte del occidente y centro del país, incluyendo ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Medellín. Las afectaciones se extendieron por cientos de municipios, con viviendas destruidas y averiadas, daños en hospitales, colegios, vías y otras estructuras. Pero mientras las cifras continúan actualizándose en San José del Palmar, hay una certeza. El terremoto comenzó aquí y aquí también comienza una de las tareas más difíciles, reconstruir. Este terremoto que sacudió a Colombia, para quienes viven aquí, la tierra ya dejó de moverse y ahora empieza el largo camino para volver a levantarse.